palabra. ¿Habéis traído la espada del Espíritu? ¿Cuántas espadas hay por aquí? Si la tienes en digital, también. No sé si es equiparable a eso de la espada láser, pero bueno, no hay muchas espadas, ¿eh? Decía Pablo en Efesios que, hablando de la armadura, que tenemos que tomar todas esas partes, y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. O sea, ningún soldado puede ir a la batalla sin esas piezas. El escudo, el yelmo y la espada. Y bueno, pues imagínate en una batalla y dices, ay, me he olvidado la espada en casa. Pues mal lo llevas. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es nuestra base para todo lo que vamos a hacer. Y el tema iglesia dormida, iglesia despierta, bueno, ese es el título que me dieron y cuando nada más dármelo, pues me gustó. Porque la verdad es que quizás hay una triste realidad y es que la iglesia está bastante dormida. Pero vamos a intentar clarificar muchas cosas y tengo poco tiempo, pero hay muchas cosas que decir acerca de esto, porque no siempre la forma en la que yo entiendo las cosas es la misma forma en la que Dios las ve. Una forma es la manera de Dios y otra es nuestra propia lógica humana y no siempre es fácil tratar de entender lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Hay diferentes pasajes en la Escritura que nos hablan de ese concepto de dormir. Hay una parábola muy conocida, la de las 10 vírgenes, en las que allí se diferencia entre 5 y 5, las 5 prudentes y las 5 insensatas, y aún las que podríamos decir eran las prudentes, las que tomaron precaución y estaban donde tenían que estar, aún dice que como tardaba el novio en venir, cabecearon y se durmieron, dice allí, ¿verdad? Después hay pasajes, como por ejemplo en Efesios, capítulo 5, en el que Pablo dice, cita algo y dice, despiértate tú que duermes y te resplandecerá. ¿Habéis leído ese pasaje? Mira, solamente os dejo la referencia ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te resplandecerá, te alumbrará Cristo. Y notas que está como una cita, porque Pablo está citando algo, dice, por lo cual dice. ¿Qué cita está citando ahí el apóstol? Los que tenéis buena vista, os estáis esforzando en ver la referencia. Digo buena vista porque yo no lo veo. Pero vais a ver que no hay referencia. Si alguien averigua qué texto está citando, pues después me lo decís. Pero nuestro texto central se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y os voy a leer el versículo del 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, mira, de hecho, el concepto dormir no se atribuye en la Biblia a la Iglesia, a la verdadera Iglesia. Aunque el concepto Iglesia en la Biblia aparece con diferentes significados. Pero en este pasaje, si te diste cuenta, está hablando de dos clases de personas diferentes. Porque está hablando de ellos y de nosotros, dice Pablo. Dice, ellos serán sorprendidos como ladrón en la noche. Ellos están durmiendo. Ellos están en las tinieblas. Pero nosotros no. Nosotros velamos. Velar es lo contrario a dormir. Nosotros estamos velando. Nosotros estamos en la luz. No seremos sorprendidos. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Es el tema principal de las cartas a los tesalonicenses. Y el creyente verdadero puede ser que se adormezca un poco, pero no tiene que estar dormido jamás, si es un verdadero creyente.
Porque lo que sí que vemos en la Escritura, que constantemente se nos hace un llamado a velar. O sea, velar es tener una actitud de acción, de estar preocupándote por mantener una vigilancia. Estamos ahí tratando de estar alerta, estamos como esperando algo, ¿verdad? Y expectantes siempre, porque siempre el Señor tiene cosas para con nosotros. La idea de dormir es una metáfora, evidentemente, la Biblia está llena de metáforas que nos ilustran de una forma así retórica, pues nos ilustran grandes verdades, como por ejemplo cuando Jesús decía no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué entiendes por eso? Pues que igual que cada día comes en tu cuerpo el pan, aquí estamos comiendo bastante, no nos podemos quejar de la alimentación, muy bueno todo, igual que comes cada día, igual deberíamos estar alimentándonos ¿de qué? De la palabra de Dios. Y estamos en un congreso, y estamos comiendo mucho, nos encontramos los hermanos allí a la entrada del comedor y decimos, otra vez aquí a comer. A mí me da la sensación de que hace poco que salimos y ya estamos otra vez entrando a comer. Y lo estamos compensando porque estamos también comiendo en el espíritu, estamos alimentándonos. Pero después después del congreso nos vamos a nuestro día a día, y en nuestro día a día ya la alimentación cambia. Y me parece que todos seguimos comiendo en la carne bastante. Pero ahí es cuando nos descuidamos en el alimento espiritual. Y cuando la Biblia habla de dormir, evidentemente se refiere a algo. Y aparecen estos contras: dormir, velar, tinieblas, luz, estar ciegos o ver, ser sobrios o estar ebrios. Todo esto para ilustrar la vida en la que cada uno de nosotros se encuentra. Para tratar de iluminarnos en que nos demos cuenta dónde estoy, dónde me estoy moviendo, dónde camino. Y esta es una advertencia muy seria para todos nosotros. ¿Estás despierto o estás dormido? ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? ¿Estás ebrio o estás sobrio? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Antes José de Segovia estaba planteando también esas ideas, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y como os decía, en el Nuevo Testamento se habla de iglesia, pero no siempre se da por sentado que aquello que se llama iglesia verdaderamente son hijos de Dios. Igual que en el antiguo Israel. No todo el que es israelita es un verdadero israelita. No todo el que desciende de Abraham es hijo de Dios. Y Pablo lo trata de explicar eso muy bien en Romanos. Porque incluso de Abraham se dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y los judíos daban por sentado de que por ser judío, por haber nacido de Abraham, por tener la ley, Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Cuando dice, y a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, ¿por qué dice eso? Porque el judío creía que por haber nacido de Abraham y ser poseedor de la ley, ya eran salvos. Nos hemos circuncidado, hemos cumplido con los rituales, todo lo que Dios estableció lo estamos haciendo. Pero el Señor dice, pero no es así. Dios una y otra vez le habló a su pueblo y los llamó al arrepentimiento. Tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, busca en los profetas, y vas a ver que la expresión hablé y no me oísteis está por todas partes. El Señor habla y su pueblo no oye. Y nosotros pensamos, es que estos judíos, vaya gentuza, estaban ahí. No, pero es que Pablo dice, y todas estas cosas se escribieron para testimonio a nosotros, porque nosotros estamos en el mismo peligro que ellos, de convertir las cosas de Dios en una simple religión. José de Segovia estaba diciendo eso antes. Al terminar lo saludé y le dije, gracias por la palabra, y le dije, y qué bueno, porque está en armonía con lo que yo voy a decir, y no nos pusimos de acuerdo. Pero muchas de las cosas que él decía yo las tengo ahí en mis notas. Y es que el Espíritu nos guía a toda verdad en la palabra de Dios. Al pueblo de Dios, el Señor le dijo muchas veces, hablé y no me oísteis. El Señor dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La epístola a los Romanos, que es el texto que José de Segovia capítulo 8, estaba teniendo como central,
Es una epístola interesantísima, es la clave en el Nuevo Testamento. Todas las doctrinas importantes están ahí desarrolladas. Y los primeros capítulos están tratando este problema de que el judío cree que yo ya soy hijo de Dios porque Dios nos escogió como pueblo y nos dio todo lo que era exclusivo de Él. Y Pablo les está tratando de explicar que esto no es así. Él mismo se pone de ejemplo, porque Pablo, él fue instruido en todo, él se sabía el Antiguo Testamento de memoria, Pablo, pero ignoraba las Escrituras, ignoraba lo que las Escrituras decían de Jesús. Y cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, sus ojos son abiertos y su vida cambia. Pero si tú miras muy bien su historia, él va a Damasco y va ciego, no veía nada y está así 3 días. Y ahí hay unos hermanos a los que Dios ha preparado para que ayuden a Pablo. Y hasta que él comienza su primer viaje misionero, pasan por lo menos 7 años. Y Pablo era un hombre preparadísimo. Había estudiado a los pies de Gamaliel, era el mejor maestro de la época, era como decir, fue a la mejor universidad. Y fariseo, hijo de fariseos, celoso de la ley. O sea, era un hombre que conocía todo lo que se podía conocer de la palabra de Dios que había hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. 39 libros inspirados. Pero ignoraba cosas que estaban ahí escritas. Estaban escritas, pero él las veía de otra manera. Y en esos 7 años, ¿qué crees que ocurrió? Pablo estuvo aprendiendo, Pablo estuvo centrándose, Pablo estuvo teniendo que recolocar en su vida muchas cosas. Pero el Señor lo guió, le llevó a la verdad. Y cuando Pablo tú lo escuchas en todas sus epístolas y lees gran parte de su historia en el libro de Hechos, vas a ver que el centro de toda su vida fue predicar la palabra de Dios. Todo lo que él decía estaba fundamentado en la Escritura. Un día fue a los de Betania y les predicó. Y les habló del Mesías prometido. Y les dijo, todo eso está escrito ya, estaba ahí puesto. Que el Cristo vendría, moriría por nosotros y resucitaría. Y los de Betania le escuchaban, y después de escuchar le dice que ellos comprobaban en las Escrituras a ver si lo que Pablo había dicho realmente era así o no. Y se maravillaban porque decían, es verdad, estaba todo ahí escrito. El primer discurso de Pedro, en Hechos, después de recibir el Espíritu Santo, se fundamentó en la predicación de la Escritura. Él citó las Escrituras. Cuando Esteban se defiende, él va a ser ejecutado, él coge y hace un panorama del Antiguo Testamento, cita las Escrituras en su defensa y sobre todo para dar testimonio del Evangelio de Jesús. Cuando tú ves a Pablo, en todas sus cartas y en sus discursos y predicaciones, todo lo que Pablo decía estaba fundamentado en la Escritura. De hecho, él en Hechos, capítulo 26, él está siendo juzgado o interrogado, mejor dicho, por Festo, que es el gobernador romano, y también el rey Agripa, que ha venido por mandato de Festo, porque Agripa conoce ya el tema de los judíos y le ha mandado traer, porque a Festo se le complicaron las cosas. Festo tenía un problema, y es que trajeron a Pablo para que lo condenase a muerte. La petición de los judíos es que este hombre tiene que morir. Y Festo, después de interrogar a Pablo, no encontraba en él delito. Decía, pero es que no encuentro con qué matarle. Pero además Festo quería estar congraciado con los judíos. Él no quería revueltas. Él quería tener su territorio en paz. Y por ese motivo tuvo a Pablo prisionero 2 años. O sea, ni lo condenaban ni lo libertaban. Ahí estaba Pablo prisionero y en todo ese tiempo, antes de Festo hubo otro gobernador romano, lo sustituyeron. Y antes de eso, durante ese tiempo, Pablo va a tener que varias veces ser interrogado delante de los judíos, con los romanos siendo de jueces, delante de Festo, delante de Agripa. Varias veces él tiene que defenderse. Y en su defensa tú vas a ver que más que defenderse lo que hace es predicar la palabra. Y cuando en un momento dado Festo le dice, Pablo, estás loco, Hechos 26-24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
Y él dice, porque todo lo que he dicho, todo lo que he hablado, todo lo que yo he podido decir, es lo que dice Moisés y los profetas y toda la Escritura. Y los judíos lo acusaban y pretendían ejecutarlo porque él predicaba las Escrituras, predicaba a Moisés y a los profetas, predicaba a Jesucristo, porque la Biblia tiene que ver con Jesucristo. Lo he dicho antes, el mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Yolanda citaba en su conferencia ese momento en el que Jesús abre las Escrituras y a los 2 discípulos en el camino a Emaús les muestra cómo todo lo que estaba ocurriendo estaba escrito. De hecho, si te diste cuenta, cuando lees los Evangelios y ves a Jesús predicando y hablando, vas a ver que constantemente Jesús está utilizando las referencias a las Escrituras. Las frases más habituales en Jesús era, porque escrito está, porque de mí habló Moisés, porque está escrito en el libro de los Salmos. Jesús atestiguó y corroboró que todo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Porque él citó la ley, o sea, la Torá, el Pentateuco, y la citó refiriéndose a ella como la palabra de Dios. Citó a los profetas y se refirió a ellos como la palabra de Dios. Y citó los escritos, que eran las 3 formas en las que judíos dividían el Antiguo Testamento. Y los citó como la palabra de Dios. Pablo hace lo mismo. ¿Y la Iglesia qué es lo que hace? Esa es la cuestión. ¿Está dormida la Iglesia? Sabes que hay un mensaje de parte de Cristo a 7 iglesias. ¿Dónde está ese texto? En Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Esas iglesias existían cuando Juan escribe el Apocalipsis. O sea, ahí había 7 iglesias que están en la zona que se conoce como Asia, es una región romana que recibe ese nombre en ese momento. Esas iglesias existen, y recuerda que Juan está escribiendo en el año 90 el libro de Apocalipsis. Quiere decir que son iglesias jóvenes, son iglesias que han sido construidas directamente o por discípulos de los primeros líderes cristianos, de los apóstoles. Son iglesias apostólicas, iglesias que tienen el fundamento bajo la dirección apostólica. Así que son iglesias que han recibido la doctrina más fiel, que han sido fundadas en los principios, en la esencia del cristianismo, que están en ese primer amor, es todo. Pero resulta que de las 7 iglesias, 2 solamente, prácticamente el Señor no le reprocha nada, que es la iglesia si hacemos un repaso, Éfeso es una buena iglesia, pero hay un reproche. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Esmirna es una que casi que no se le dice nada negativo, porque es la iglesia perseguida. Y a partir de ahí, a excepción de Filadelfia, que es una iglesia a la que también se la está reconociendo en su fidelidad, las otras iglesias, las 4 que no hemos mencionado, son iglesias que se está hablando de ellas con deficiencias realmente catastróficas. Se habla de esas iglesias como que una tiene el trono de Satanás dentro de la iglesia, o que hay una falsa profetisa que está ahí dentro. Se llega a decir, tienes nombre de que vives y estás muerta. Y la que yo creo se lleva el premio, evidentemente hablando irónicamente, es la Odisea, que es una iglesia que ha dejado fuera a Jesucristo. ¿Te lo puedes creer? Iglesia cristiana. Y Cristo dice que está llamando a la puerta. A ver si alguien, no a ver si la iglesia, no. Cristo dio por sentado que la iglesia le dejó fuera y no va a abrirle. Pero dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que pretende ser cristiana y ha dejado fuera a Cristo. A esa iglesia ahí se la denomina tibia. Y muchos creyentes no entienden eso, de que es mejor ser frío o caliente y no tibio. Porque por lógica cualquiera diría, no, mejor tibio que frío. No, pero es que no está hablando del nivel espiritual en una persona, está hablando de clases de personas. Está hablando de verdaderos creyentes y de religión, que es lo que José de Segovia hablaba esta mañana también. El tibio es el religioso que en realidad nunca ha nacido de nuevo,
pero tiene un grave problema. Y es que él se cree que está en el camino correcto. Es religioso. Y difícilmente tú puedes llegar a esa persona y decirle, estás equivocado, tienes que creer en Jesucristo. Él te va a decir, no, yo creo en Jesucristo. Yo soy salvo. ¿Sabes? Soy profesor del Seminario Bíblico de Fe y voy por muchas iglesias y conozco gente que no nos conocíamos previo. Y muchas veces cuando hablo así en una clase, según el tema, pues yo pregunto, ¿por qué crees que eres salvo? Te sorprenderían las respuestas. He escuchado desde, yo soy miembro de la iglesia. ¿Por qué eres salvo? Yo soy hijo de cristianos, llevo toda mi vida en la iglesia. ¿Por qué eres salvo? Una vez uno me dijo, es que yo soy el pastor. ¿Y cómo le dices tú a un pastor? Esa respuesta no es válida. Vaya, el Señor te mete en cada compromiso o te metes tú solo, no sé. Esas respuestas no valen. ¿Por qué eres salvo? Porque has creído en Jesucristo como tu Salvador, pero te has arrepentido de tus pecados. Mira, he citado Hechos 26, pues el versículo 20, allí Pablo resume el centro de su mensaje, que era el mismo que el centro del mensaje de Jesús o de Juan el Bautista o de cualquier otro. Allí lo primero que dice Pablo es, arrepentíos. Lo segundo que dice es, volveos a Dios. Y esa palabra en algunas Biblias se traduce como convertíos. Volveos a Dios, convertíos. Y en tercer lugar dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí es donde Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque tú dices, yo soy cristiano. Sí, pero hasta los demonios creen y tiemblan, dice allí. O sea, creer, ¿qué significa eso de creer? Todo el mundo cree en algo. Y en el mundo religioso todos creen. Unos creen de una manera, otros creen de otra, otros... Pero solo hay una forma correcta de creer. Pablo dice en Efesios también que habiendo escuchado el evangelio de verdad, dice, quiere decir que puedes escuchar otro evangelio que no es el de verdad. Un evangelio emocional, un evangelio basado en supersticiones, un evangelio con un fondo puramente religioso, pero solo hay un evangelio de verdad, solo hay una palabra de Dios. Y solo se puede interpretar de una manera, dice el apóstol Pedro en sus cartas. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo interpretas tú? ¿Cómo recibes tú? Mira, ahí está el cartel de la conferencia, ¿verdad? Y cuando tú lees ese cartel, tú estás usando la hermenéutica, porque estás interpretando. Entonces tú lees ahí que estamos en el 53 Encuentro Nacional. Yo la primera vez que vine fue en el 50 aniversario. Y yo me permitieron compartir algo y salí ahí, compartí y dije, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y de broma les dije, ¿y cómo no me lo dijisteis cuando hicisteis el primer encuentro? Que yo quería venir. No sé qué años tendría yo, pero... Y yo les dije, ahora que ya he venido, ya no faltaría ninguno. De momento estoy cumpliendo mi palabra. He seguido los 4 y estoy ahí en los 4. Entonces sabemos que es el 53 Encuentro Nacional. ¿Por qué? Porque lo dice ahí. Pero ¿sabes lo que hacen algunos, comparando como si esto fuese la Biblia? Algunos leen esto y dicen, no, pero no es el 53. ¿Cómo que no? Pero lo dice ahí. No, pero es que ahí quiere decir otra cosa. Mira, hay un 5 y un 3. Tienes que sumar los dos números. Entonces, ¿qué te sale? Un 8. Es el 8º Encuentro Nacional. Y si tú lo explicas así, nos reímos. No, hombre, ¿quién diría eso? Bueno, pues hay gente que hace eso con la Biblia. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo a la hora de saber cómo estoy interpretando yo la Escritura. Una vez un intérprete de la ley se encontró con Jesús, así dice allí en el Evangelio de Lucas, dice que vino un intérprete. Bueno, todo ese capítulo es tremendo, es impresionante, porque está hablando Jesús con los fariseos, habla con los saduceos, que también José de Segovia citaba esta mañana. Los saduceos sabéis que no creían en la resurrección, a pesar de que ellos conocían también muy bien las Escrituras. Y después de que hablan los fariseos, hablan los saduceos vienen a Jesús con una pregunta. Como ellos no creen en la resurrección, le preguntan, Maestro, si una mujer se casó con 7 hombres y enviudó de los 7, ¿la resurrección de cuál de ellos será esposa? Y Jesús tiene que responder a cosas así, ¿no? ¿Te imaginas?
Y los fariseos, al escuchar a los saduceos, fariseos y saduceos no se llevaban bien, estaban peleados, pues entonces ya simpatizaban un poco más con Jesús. Pero duraba poco la simpatía, después ya... Y en todo eso, pues un intérprete de la ley se acerca a Jesús y dice para tentarle, no vino con una pregunta sincera, sino para ver qué me dice este, y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo podemos heredar el reino de Dios? Y Jesús lo mira y le dice, tú eres intérprete, ¿qué dice la Escritura? Y este respondió automático, ni se lo pensó, porque dijo, bueno, el gran mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo es similar, amarás al prójimo como a ti mismo. Y yo creo que nada más acabar de decir esto, el tipo cayó y dijo, ay, ya he caído yo en mi propia trampa. Porque automáticamente Jesús le dice, muy bien has respondido, haz esto y vivirás. Y entonces él dice ahí el texto, para intentar arreglar la cosa, dijo, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús va y le cuenta la parábola del buen samaritano. Y ahora no la voy a contar porque ya seguramente la sabéis. O sea, era un intérprete, pero no sabía interpretar. Porque cuando Jesús le dice, ¿qué dicen las Escrituras? Además le hace una cortita pregunta. Le dice, ¿cómo lees? Le dijo, ¿cómo lees? Porque, ¿sabes? A veces leemos lo que nos interesa de las Escrituras. Es muy fácil acomodar este mensaje a mi conveniencia. Y eso provoca una iglesia dormida. Una iglesia que, como ha dicho José antes, utiliza la Biblia prácticamente en cada culto, pero la cuestión es cómo se utiliza la Biblia. ¿Cómo recibes la Escritura? ¿Cómo vienes a la palabra de Dios? ¿Vienes con solemnidad, con reverencia? ¿Vienes como lo hizo Pablo, como nos enseñó Jesús? ¿O esto lo utilizamos como una excusa y mira, esta parte me interesa, gloria a Dios, esta no me interesa tanto, esto hay que interpretarlo de otra manera? ¿Cómo estás recibiendo lo que Dios quiere decirte? Esa siempre va a ser la cuestión. Recuerda, las 7 iglesias acaban de nacer. Son iglesias recién convertidas y 5 de ellas ya tienen gravísimas deficiencias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la obra de Dios y por lo tanto va a ser el movimiento más atacado que exista sobre la tierra. El diablo, el enemigo, la propia pasión humana siempre va a ir contra las cosas de Dios. Amaron más las tinieblas que a la luz. Cuando Cristo vino, el mundo no quiso recibirlo. Hay una tendencia natural a rechazar las cosas de Dios y a tomar las cosas del mundo. Por eso vas a encontrar mandamientos por todas partes de no os amoldéis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo, no os hagáis tesoros en el mundo. Vivimos en el mundo y en el mundo tenemos que vivir todos los días y gracias a Dios que aún Él nos bendice con muchas cosas que disfrutamos. Pero no te puedes atar a las cosas de este mundo. No puedes poner tu amor en el mundo. Ayer Pedro habló del amor, José ha hablado del amor esta mañana. Ese amor genuino que nos habla la Biblia, la palabra ágape, un amor auténtico, total, que lo da todo sin esperar nada a cambio. El amor de Dios. Pero Dios también es justicia. Dios es firme en su palabra muchas veces. Si hablar de estar dormido es una metáfora que nos trata de ilustrar algo, vamos a pensar un poco en eso. ¿Qué ocurre cuando uno está dormido? ¿Qué pasa cuando tú duermes? La primera mañana que vinimos el lunes nosotros. Pues la noche del lunes al martes con María Teresa quedamos. ¿A qué hora bajamos a desayunar? No hay mucha prisa, no hay conferencia. El lunes a las 9 y algo podemos bajar. Está bien. Y a las 10 menos cuarto oímos que alguien llama a la puerta. Pum, 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 pum. Y nos sobresaltamos. Estábamos dormidos totalmente. Que no solemos dormirnos en casa nunca, pero aquí estamos de vacaciones. Y nos sobresaltamos y, ¡ay! ¿Qué hora es? Las 10 menos cuarto, la María Teresa nos está esperando hace rato. Y entonces ya reaccionamos. ¿Qué ocurre cuando estás dormido? Estás en completa ignorancia, no sabes nada de nada.
Quien duerme no sabe nada de lo que ocurre alrededor. Puede haber al lado, en la habitación de al lado, una tragedia. Pueden estar llorando a un difunto. O en la otra habitación pueden estar de fiesta, celebrando un gran acontecimiento. Pero ¿tú qué estás haciendo? Nada. Estás dormido. Te da igual lo que ocurra a tu alrededor. Te vuelves completamente ignorante a la realidad, porque tú estás en tu propio mundo. Si estás soñando es ficticio, estás en tu mundo. ¿Sabes lo que pasa también cuando dormimos? Pues que no puedes defenderte, estás completamente indefenso. Por eso Jesús decía que cuando Él venga, en su segunda venida, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. El ladrón viene cuando la gente está dormida, están indefensos. Son sorprendidos y no tienen capacidad de defenderse. Y además, cuando estás dormido, pues, ¿qué es lo que haces? Nada. No hay productividad. No estás haciendo absolutamente nada. No sé qué profesión tienes, pero cuando duermes no estás trabajando, no se produce, no se está haciendo nada físico, algo que esté produciendo algo. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a estar despiertos. Siempre vas a encontrar ese mandamiento en la Escritura. Velemos y seamos sobrios. Velar es lo contrario a dormir. Porque como Pablo dice ahí en Tesalonicenses, él está hablando de los que duermen y dice, nosotros no somos como ellos. ¿Por qué? Porque está hablando de la gente del mundo, de los que no creen. Pero eso también incluye a los que se llaman cristianos y no son cristianos, también están dormidos. Es esa iglesia de la Odisea que antes decíamos. Esa otra iglesia a la que se dice tienes nombre de que vives y estás muerta. No todo aquel que se llama cristiano es verdaderamente un cristiano. No son todos los que están ni están todos los que son. Tú ya piensa luego en la frase. Siempre he dicho que en los cielos habrá sorpresas. Te vas a encontrar a los que no pensabas encontrarte y a uno que tú piensas encontrar lo vas a buscar y dices, no está aquí. Espero que nosotros sí estemos. Ahí hay una gran enseñanza de Jesús que habla de aquel día. Y ahí hay un grupo que ya estaban entrando por la puerta principal y el Señor los para y le dice, no, vosotros al fuego eterno. Y aquellos se sorprenden y dicen, Señor, pero no puede ser, debe haber un error. Mira mejor, estoy parafraseando, no dice así exactamente el texto. Debe ser un error, porque nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros, predicamos tu palabra. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esa es la clave, nunca os conocí. Nunca fueron cristianos. No es que perdieron su salvación, es que nunca fueron creyentes. Vivían una pura religión, como el judío que pensaba que por haber nacido de Abraham yo ya lo tengo todo hecho, soy hijo de Dios. Pero Dios enviaba su palabra con los profetas y el pueblo mataba a los profetas de Dios. Jeremías predicó 25 años y dice allí en el texto, y nadie escuchó. Y se le llama a Jeremías el profeta llorón. Bueno, si eso nos pasa a nosotros, si a mí me pasa eso, que predico 25 años y tengo 0 resultados, ni un solo convertido, no, llorar no sé, pero... ¿Y cómo puede ser? Es muy interesante, yo no lo puedo explicar ahora porque se me acaba el tiempo. Pero Romanos 9 al 11, esos capítulos, Pablo está tratando el gran problema de Israel. Pablo está diciendo, Dios llamó a un pueblo, les confió todo lo que era suyo, y el pueblo lo rechazó. Vino Jesucristo y lo rechazaron. Y Pablo plantea allí, ¿ha fallado el plan de Dios? ¿Fracasó Dios en su propósito? Un gran planteamiento. Porque si lo piensas razonablemente así en la carne, pues dices, pues parece un fracaso. Dios llama a un pueblo, lo prepara, lo forma, les confía todo, les da su palabra, las promesas del pacto, y resulta que el pueblo rechaza a Dios, le da la espalda a Dios, no reconocen el plan de Dios, desechan al Mesías, y Pablo dice, ¿ha fracasado Dios? ¿Ha fracasado la palabra de Dios? Y automáticamente, como un resorte, le sale a Pablo la respuesta. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si lo ves desde la perspectiva de la carne, dices, ha fracasado.
Pero Pablo dice, porque no todos los que son nacidos de Abraham son hijos de Dios. Resulta que el plan de Dios no era Israel. Comenzó en Israel, pero se ha prolongado a nosotros. Y hoy todavía están naciendo hijos de Abraham, dice Pablo. O sea que el plan no fracasó en Israel. El plan está siguiendo su curso. Dios es omnisciente, sabe todo. Él sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabía lo que iba a pasar en el huerto del Edén, cuando puso allí a Adán y a Eva. Por cierto, desde el primer día, el ataque contra la palabra de Dios estuvo allí. Con que Dios os ha dicho, no comáis. Bueno, no es exactamente así. El primero que atentó contra la hermenéutica, la interpretación de las Escrituras, fue Satanás. La palabra de Dios dijo, pero no es exactamente así. Ahí dice 53, pero no quiere decir 53. Dios ha dicho que si coméis moriréis, pero no es del todo cierto. Hay que interpretar eso. Y desde entonces, el ataque contra la Iglesia ha sido constante. No fracasó Dios, no fracasó Jesucristo. Tú mira también la obra de Jesús. Viene al mundo, el mundo no le reconoce, escoge a 12 hombres, los va a preparar para que se conviertan en los pilares sobre los cuales Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué pasa al final de unos 3 años y medio de estar con esos hombres 24 horas al día? Pues en la noche que es apresado, todos huyeron, se escaparon, sálvese quien pueda. Uno fue traidor, lo vendió por unas monedas de plata. Y el más valiente, el más decidido, mira, aunque todos estos te dejen, si hace falta yo iré a la muerte por ti. Resulta que, como también se estaba hablando ayer, resulta que 3 veces negó, no lo conozco de nada. Y la última vez dice hasta maldiciendo. Cualquiera que analice eso diría, Jesús ha fracasado. ¿Qué ha conseguido Jesús después de todo lo que ha hecho? De ese gran trabajo. Bueno, Jesús no fracasó. Aquí estamos nosotros hoy. Y este es un testimonio de su victoria. Él venció en la cruz y su victoria se ha prolongado a través del tiempo hasta este momento, hasta este instante en el que por su gracia hemos sido salvos. Tenemos la salvación, somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos asimilar eso? Perdemos de vista la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si somos iglesia, somos la iglesia despierta. Esa iglesia que vive para dar testimonio, para predicar el Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué dice eso? Porque había algunos que se avergonzaban. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de predicar todo aquello que has aprendido, que recibiste de mí. La segunda epístola a Timoteo es la última que Pablo escribió. Y él en el capítulo 4 es consciente y se está despidiendo. Está diciendo, todo lo que tenía que hacer es lo que he hecho. He acabado la carrera, he guardado la fe, estoy preparado para irme con el Señor. Y como Pablo sabe que son sus últimas palabras a Timoteo, su hijo amado, él es pastor en Éfeso, y como sabe que es lo último que te puedo decir, Pablo dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a Timoteo? Lo más importante. Y le da 5 mandamientos, capítulo 4, versículo 1, 2, y después en el versículo 5 tienes el resto de estos 5 mandamientos. Lo primero que le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. Te encarezco, te pongo cara a cara con Dios, que prediques la palabra. Todo eso que has aprendido de mí, toda la sana doctrina, te pongo delante de Dios, que prediques su palabra. Eso es lo más importante que Pablo le podía decir a una persona sabiendo que él va a morir, según algunos historiadores, o semanas o días después de haber dicho eso. En segundo lugar, le está diciendo que sé sobrio en todo. Lo contrario a lo que estamos hablando hoy. Sobrio, ebrio, dormido, velando. Pues a Timoteo le dice eso, sé sobrio en todo. Después le dice, haz obra de evangelista, soporta las tentaciones y cumple tu ministerio. Esas son las 5 cosas que te tengo que decir. Yo ya no voy a estar más, moriré pronto, pero Dios nos toma el relevo a unos y otros. Este es nuestro tiempo. Dios cuenta contigo. Él te ha puesto como uno de sus hijos y tienes una misión.
Sabes que en Éfeso Pablo estuvo 3 años. Lo cuenta allí el libro de Hechos. Y dice en esos 3 años en los que estuvo allí Pablo, el día de su despedida, le dice a la iglesia, porque durante 3 años, de día y de noche, no he cesado en explicaros todo el consejo de Dios. Pablo estuvo por 3 años, de día y de noche, dice él, quiere decir cada día, constantemente. Os he estado explicando, predicando, enseñando toda la palabra de Dios. Por eso les dice Pablo, por lo cual estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Nadie le podía haber reprochado nunca a Pablo, Pablo, es que esto no nos lo dijiste. No nos enseñaste que Dios es amor y que también es justicia. No nos dijiste que hay un cielo y qué maravilloso, pero no nos contaste que también hay un infierno. No nos hablaste de estar despiertos o dormidos. No, Pablo cogió lo que tenía, que eran los 39 libros inspirados del Antiguo Testamento, reconocidos por el canon hebreo y autentificados por Cristo, por el mismo Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, y lo cogió y lo desgranó lo que pudo durante 3 años. Por eso ahora a Timoteo le dice, lo que has aprendido de mí, esto enseña ante otros testigos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Enseña, redarguye. O sea, el énfasis que Pablo le pone a la predicación de la palabra es grandísimo, es especial. Si nos queremos mantener despiertos, mis queridos hermanos, necesitamos la palabra de Dios, que como dice el Salmo 119, es lámpara en nuestro camino. No estamos en las tinieblas, tenemos la luz. ¿Qué luz? La luz de Dios, la luz de su palabra. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Cuántos? No, más. Más. Venga, ¿quién da más? Habéis dicho 150. El libro de Salmos tiene 150 salmos. Pregunto, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia? 176 dicen por ahí. Ahí le vamos a dar un premio. ¿Y a qué está dedicado el Salmo 119? A la palabra de Dios, exclusiva y únicamente. Utiliza diferentes sinónimos. Los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, las ordenanzas de Dios. Pero cada versículo menos uno, dice algo directamente de la palabra de Dios. ¿Cuál es el versículo que no dice nada? Tienes que buscarlo hoy. Voy a hacer una oración y termino. Señor, muchas gracias por permitirnos estar estos días disfrutando de la comunión, de poder celebrar juntos en la alabanza, la salvación, en la condición que tú nos has regalado de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nos permites estos hermosos regalos de vernos los hermanos unos a otros y compartir ese mismo sentir porque tenemos el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que la están exponiendo desde ayer, hoy, lo que queda. Y, Señor, te pedimos que todo ese mensaje que estamos escuchando cuaje en nosotros. Señor, abre los ojos si alguno está ciego. Despierta si es que alguno está dormido. Porque el gran peligro es esa religiosidad que hace que uno se acomode a una vida religiosa y no se da cuenta que simplemente está siguiendo rituales y supersticiones y nunca te llegó a conocer de verdad. Y no queremos que nadie se pierda. ¿Qué te vamos a decir? Tú lo dices en tu palabra, que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero te pedimos, Señor, usando la oración, sabemos que es poderosa, para interceder y para pedirte que cualquiera que esté en este lugar que aún no te conoció de verdad, que se dé cuenta de su error, que pueda decir como Lot un día dijo, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, y realmente haya un despertar. Podríamos hablar de avivamiento, podríamos hablar de tantas cosas, pero tú seguirás tratando con los mensajes de los otros hermanos, así que ayúdanos a entender, a recibir tu palabra, y gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú estás provocando y haciendo en cada uno de nosotros. Nos humillamos delante de ti,
tenemos ese temor reverente ante ti y te pedimos, Señor, tu dirección y que tu obra siga adelante. Gracias por tu paciencia con nosotros. Bendice este tiempo y en tus manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén.